El día de hoy creo que es de esos temas que decimos irónicamente que debió haber sido de los del principio, pero bueno, la escritura también nos menciona, aunque es tocar mencionar que es a manera de sátira y muy sacado del contexto, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Bueno, en esta ocasión quiero hablarte acerca de la perspectiva que tiene la Biblia acerca de las emociones. Así es, las emociones. Como ya hemos observado, es obvio que debemos de afrontar también estos temas que atañen a la salud como a la mente, puesto que buscamos poseer la mente de Cristo. Y claro, si el Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, yo sé que, bueno, se refiere esto al tema acerca de la eternidad y la salvación, pero ¿por qué no aprovechar y tomar la promesa desde estos mismos instantes? Así que bueno, vamos a observar más al respecto, ahorita con un agradable viento y también un clima, pues, templado. Me encuentro caminando aquí en las calles de San Francisco y bueno, mi nombre es Karim Alexander y esto es Karim Alexander Blog. Karim Alexander Blog. Bueno, como te comenté, quiero, aprovechando esta caminata vespertina aquí en las calles de San Francisco, me encuentro en la zona del centro, para ser específico en la calle California y de Hyde. Aquí me encuentro en una muy conocida tienda, me encuentro en la muy afamada cadena de tiendas Trader Joe's aquí en San Francisco, California. Si tienes la oportunidad de venir a visitarnos, esta es una de las partes que debes de venir a experimentar, parte de la actividad local, lo que hacemos los que aquí vivimos. Esta es la tienda por excelencia. Me encuentro aquí disfrutando de la tarde, un rico aire, viento templado, después de unos cuantos días de calor. Tuvimos el Fleet Week hace unos cuantos días y estuvo muy aglomerado y se podían sentir las emociones a flor de piel, las emociones. Pero ¿qué dice la Biblia a lo que son las emociones? Porque la tristeza, que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es en 2 Corintios 7:10. Viendo la perspectiva acerca de las emociones desde un punto de vista tanto psicológico como bíblico, la rabia, alegría, tristeza, etcétera, todos estos son sentimientos que en algún momento del día podemos llegar a sentir esta sensación, emoción, el cual es la felicidad. Vemos que la alegría y el gozo son parte del fruto del espíritu, pero bueno, vamos a ahondar más al respecto. Hay quienes hacen de la búsqueda de esta felicidad la razón de su vida, y digo, esto no está mal, pero muchas veces cuando se vuelve esto la única razón, hemos caído en una obsesión. Hay quienes piensan que la felicidad es inalcanzable y simplemente pues bajan los brazos ante lo que es la percepción de una batalla. No faltan tampoco quienes creen que la vida está sazonada con diversos matices, ¿no? Y que lo mejor es aprovechar los momentos de felicidad cuando los mismos llegan, pero mejor no anhelarlos para evitar una frustración. Bienaventurados los que nada esperan, puesto que jamás serán defraudados. Bueno, esto no es bíblico en realidad, pero claro que hace mella muchas veces en la mente tanto de los creyentes como de los no creyentes. Bueno, ya que estamos ahorita aprovechando, meditemos un poco acerca de las emociones a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, porque 5 son las preguntas que buscaremos responder en este análisis. La primera sería, ¿qué son las emociones? La segunda sería, ¿son importantes para el desarrollo de mi vida espiritual? La tercera sería, ¿pueden ser manipuladas las emociones? La cuarta sería, ¿qué nos dice la Biblia respecto a estas emociones? A las emociones, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La quinta, vamos a cerrar el broche de oro como el Señor Jesucristo lo hubiera hecho. Bueno, empecemos. Muchísimas gracias por mantenerte al pendiente de esta transmisión. Mi nombre es Karim Alexander y estás escuchando Karim Alexander Blog. Bueno, nos quedamos en un aspecto muy interesante. ¿Qué son las emociones? Quizá lo más importante sea diferenciar la palabra emoción de otra palabra que por lo general suele ser usada como un sinónimo. Y de hecho lo hice yo también. Muchas veces utilizamos la palabra como un sinónimo, un comodín, algo similar, pero
debemos saber diferenciar muy bien estas cuestiones. ¿Sabes cuál es la palabra? Bien, si sabes cuál es, ahí ponen en los comentarios. Si no, pues de todos modos disfrutar el contenido, pues aquí te estaremos informando. Esta es la palabra sentimiento. Es muy común creer que las palabras emoción y sentimiento son intercambiables. La verdad es que estos dos términos son muy distintos y expresan realidades muy contrarias. ¿Quién lo diría, verdad? Emoción y sentimiento no es lo mismo. El sentimiento básicamente diremos que es una sensación moderada y que es perdurable en el tiempo. Vamos a repetirlo nuevamente. El sentimiento básicamente es una sensación moderada que es perdurable en el tiempo. Piénsalo muy bien. Recuerda que estamos para analizar, ejercitar la mente y cuestionarlo todo, retenerlo bueno. El sentimiento, el cual es una sensación de moderada intensidad que es perdurable en el tiempo, sería el amor, la felicidad y la simpatía. En el caso de la emoción, por el contrario, es una sensación de gran intensidad y esta es corta en el tiempo. Entonces, la emoción, esta es una sensación de gran intensidad y esta se disminuye, se corta en el tiempo. Y esto es lo que diría el diccionario de la Real Academia Española con respecto a la emoción. Es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Así pues, durante el día podemos sentir una gran variedad de emociones que se suceden una a otra, o quizás una mezcla de emociones que muchas veces no sabemos describir. Despertarme tarde y recordar que tenía una cita importantísima y sentir rabia porque, ese despertador que no sonó, Dios mío, esos despertadores. O salir apresurado y sentir rabia porque no pasa el autobús que necesito. También sentir alegría al llegar al lugar, ver que nuestra cita llega justo después que nosotros, por poquito. Pero también sentir frustración en la noche porque nos informan que algo que habíamos planeado no logró concretarse. Así, frente a cada nueva circunstancia que vivimos, nuestro ser puede experimentar también diferentes emociones. Estas nos pueden alterar por completo. En definitiva, reaccionamos ante las circunstancias que debemos vivir a cada instante y lo hacemos por medio de las emociones. En determinados momentos nos pueden ayudar a salir de lugares peligrosos, como cuando sentimos temor frente a un perro que nos quiere morder o un carro que se dirige contra nosotros. Entonces, ya que sabemos qué son las emociones, pretenderemos analizar y contestar la pregunta: ¿son importantes las emociones para el desarrollo de mi vida espiritual? ¿Cómo ves? Las emociones pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Por ejemplo, esto frente a la frustración de una petición no contestada. Además, podemos decidir, por ejemplo, que no queremos estar con Dios por esta cuestión. Además, también frente a un momento de alegría y gozo por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos decidir buscar más de Él. La emoción que sentimos frente a una alabanza puede hacernos decir que necesitamos de Dios en todo momento, pero también la ira que sentimos puede obstaculizarnos frente a las actitudes poco cristianas de un hermano que pueda hacer pensar a nuestra mente, decidir de qué sirve ser cristiano, cuál es la ganancia de ser cristiano en este mundo. Así pues, las mismas emociones que nos pueden llevar a buscar de Dios en un momento determinado nos pueden llevar igualmente a renegar de Dios en otro momento, característico del ser humano, ¿verdad? Qué raro. Entonces, ¿son importantes las emociones para el desarrollo de nuestra vida espiritual? La respuesta es sí. Son importantes, pero debemos ser cautelosos. Nuestras emociones pueden ayudarnos a buscar de Dios, pero el momento en que dependamos de las emociones, creo que en Houston tenemos un problema. Tal vez una de las razones por las cuales no debemos basar nuestra vida espiritual en nuestras emociones del todo sea el hecho de que estas son por naturaleza pasajeras. Un día, frente al obrar maravilloso de Dios, puedo sentir que deseo servirlo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo mi corazón. Sin embargo, muchas veces pasa cuando en medio de una alabanza o un servicio de adoración nos conmovemos con la música y las letras de los himnos, de las alabanzas, de las canciones, y estos cantos que entonamos pues nos hacen muy bien, digamos, el viernes, pero sin embargo el lunes, frente a mi jefe que me reclama la manera en la cual realicé mi trabajo, mis emociones no serán precisamente las mismas. Sin embargo, hay que analizarlo todo. Cuando confundimos la felicidad, un sentimiento, con la alegría, una emoción, terminamos persiguiendo, digamos, algo pasajero por lo eterno, y eso sí está de considerarse. Comenzamos a perseguir esta emoción y estamos dispuestos a aceptar cualquier pensamiento o idea que nos permita llegar a este estado permanente de alegría. En unos casos, este camino es recorrido en dirección de cualquier cosa que pueda crear, ¿verdad?, el ambiente necesario. Digamos, las drogas, el alcohol,
las sectas. Así es, también hay gente que se vuelve adicta al trato o a la característica forma de actuar de las sectas. Pero como ves, debemos de declarar esto, puesto que como nunca antes en nuestros días, estos movimientos que tergiversan la palabra de Dios se hallan como leones rugientes acechando a quienes no están cimentados en la misma escritura, sino que buscan en Dios una especie de Dios analgésico que nos calma el dolor. Sin embargo, el compromiso pues no es real, no se puede estar firme en las convicciones personales. El resultado es que muchos se dejan llevar por estos movimientos porque sienten algo que antes no habían sentido. Algunos lo justifican llamándolo unción, pero la unción nos acerca a Dios y nos permite vivir en libertad. Entonces, estas supuestas unciones de las que muchos hablan en realidad los aleja de Dios y los vuelve esclavos del líder que tiene la unción y la da a su juicio. Válgame Dios. Por todo esto necesitamos decir que sí, las emociones son buenas. ¿Es necesario ser cuidadosos? Sí, y no cimentar nuestra fe en las emociones, pues también, puesto que como las olas del mar vienen y van, y así nuestra fe irá y vendrá. ¿Pueden ser manipuladas las emociones? Es aquí donde llegamos a uno de los puntos más cruciales en lo referente a la relación entre las emociones y nuestra vida espiritual. No podemos sino responder. Y mira, como en este canal siempre estamos trabajando la apertura de la mente y la cuestión de la misma, quiero presentarte un ejemplo que no va a ser muy bien tomado por todos, pero precisamente ese es el ejercicio. Mira, Adolf Hitler, se diga lo que se diga, es considerado uno de los más grandes oradores del siglo XX, puesto que sus discursos eran capaces de levantar el ánimo del más apático. Cuando preparaba sus discursos a la nación alemana, gritaba y vociferaba como si tuviese a todo su público enfrente. Tenía 3 dactilógrafas que redactaban sus discursos mientras él hablaba por si acaso una de ellas se perdía. El secreto de sus grandes discursos se dice que era su capacidad emotiva. Sabía cómo manipular a la gente. A decir verdad, supo cómo manipular a toda una nación. Entonces, con un poco de esfuerzo, es fácil aprender a hablar de tal manera que uno sea capaz de convencer a un pueblo entero de algo solo a base de las emociones. Si a esto añadimos la labor realizada por Joseph Goebbels, tenemos una nación asesinando 50 millones de personas en una década, es decir, 9 personas por minuto. Goebbels era el ministro de la propaganda de este partido comunista. Estaba encargado de ensalzar los sentimientos de orgullo y promover el odio. Lo hacía muchas veces mintiendo y convenciendo de cosas muy alejadas de la realidad, pero a este hombre se le atribuye la célebre frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Como Hitler, han existido y existen en la actualidad muchos hombres y mujeres que lo único que buscan es manipular las emociones para que los sigamos. Lastimosamente, hoy en día no es tan difícil ser manipulados. La tecnología y los medios de comunicación ayudan a que estos manipuladores lleguen hasta nuestros hogares todos los días, y lo peor de todo, con mayor efectividad. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones y ser dueños de ellas, somos más vulnerables a estos medios de manipulación masiva. Con todo, no son solo los medios de comunicación los únicos que saben cómo manipular a nuestras emociones. Aquellas sectas de las que hablábamos hace poco también buscan manipular las emociones de las personas, atrayéndolas hacia sí y haciéndolos dependientes de dichos movimientos antes que de Jesucristo, reclamando la autoridad de los apóstoles. Esclavizan a quienes se dejan llevar por ellos. Con todo, no hay que extrañarse ante esto, pues Jesús ya nos lo advirtió, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y en otra parte leemos: entonces algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a las emociones? Bueno, las emociones son tratadas en la Biblia como parte de un todo que las contiene, así como a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, y este recibe el nombre de corazón. Sobre este nos dice la Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabiendo Dios lo peligroso que es cuando nuestro corazón cae en malas manos, nos da este consejo. No obstante, lo más común es recalcarles este verso a los jóvenes en relación al enamoramiento, la escritura sacada de contexto. Como dice el dicho, un texto sacado de contexto crea un pretexto. Pero los adolescentes no son los únicos cuyas emociones puedan ser dominadas. Sin importar la edad que tengamos, podemos ser en un momento determinado esclavos de nuestras propias emociones, y estas no serán muchas veces el enamoramiento o la ilusión, sino más bien
la rabia, la codicia, la envidia o la lujuria. Así pues, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero sobre todo nuestras emociones. Otro texto bíblico que nos enseña en el Nuevo Testamento la forma en que debe darse nuestro amor a Dios es el siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La inclusión del corazón acá nos indica nuevamente que nuestras emociones deben estar presentes al igual que nuestra mente. Y es triste ver que a veces optamos por dejar la mente fuera y alabar a Dios con todas nuestras emociones sin recapacitar y reflexionar en nuestra adoración. Esto es lo que ocasiona que a veces seamos víctimas de quienes tergiversan la palabra de Dios, pues nuestra adoración es con el corazón, pero también es con la razón, con razón y corazón. De allí podemos ir a otro texto de la Biblia, se halla en las cartas de Pablo. 1 Corintios 14:20 dice el apóstol: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la medida en que nos dejamos llevar por nuestras emociones, no reflexionando y meditando en la voluntad de Dios, terminamos esclavos de las estratagemas de los hombres y veleros que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Finalmente llegamos pues al punto central de lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestras emociones en 2 Timoteo 1:7, donde dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No solo somos combinados de controlar nuestras emociones por cuidado de nuestra salud espiritual, sino porque el Espíritu Santo que habita en todo creyente nos da la fortaleza para dominar nuestras emociones. Ya la ira, el temor, la angustia, la desesperanza, ya la alegría, ya la desdicha, todo esto se encuentra bajo un sano equilibrio, el Cristo. Karim Alexander Blog. Sé que cuesta mantener la mente sana, sufrimiento del ayer, sabiduría del mañana. La gente fuerte y valiente es la que más ama, la que aprende cuando pierdes, la gente que siempre gana. Todo cambia cuando ya no puedes más, nada de lo que pasó te impide estar aquí presente. Si tu sufrimiento lo pagas con los demás, pues entonces creo que no sufriste lo suficiente. Solo vemos espejismos, hay poca gente que se enfrente a sus abismos. Algunos crean y otros solamente creen, nuestros ojos ven pero no pueden verse a sí mismos. Yo he venido aquí para contribuir, quisiera que todos los seres dejen de sufrir. El sufrimiento es parte del camino y dejar de hacerlos como llegar al destino al que querías ir. Por eso mi conciencia va desnuda, harto de pedir ayuda sin que nadie acuda. Cuido de mi vida porque al resto se la suda, hasta Siddhartha tuvo que sufrir para llegar a ser Buda.